lo dice, de que todos vamos a comparecer ante un tribunal, el tribunal de Jesucristo. Allí vamos a recibir según lo que nosotros hayamos hecho en vida, haya sido bueno o haya sido malo. Así textualmente lo dice el libro de Corintios. Entonces, si yo vengo a ustedes a darles una palabra de Dios, o si vengo a darles una palabra de ánimo, de aliento, tiene que ser basado estrictamente en la misma palabra de Dios, porque de esa manera, cuando yo esté en ese tribunal, que me estén pidiendo cuentas por todas las personas que me pidieron, que tuve la oportunidad de conocer, que Dios permitió que yo conociera, como es el caso de los nuevos en este lugar, voy a rendir cuentas por los nuevos y por los que ya he conocido. Toda palabra que salga de mi boca, allá se me va a demandar, toda. Si yo te doy una palabra correcta, allá se me va a demandar también. Si yo te doy una palabra incorrecta, allá se me va a demandar también. Si yo te digo una mentira, allá se me va a demandar también. Y lo peor que me pudiera suceder es que mi nombre no esté inscrito en el libro de la vida por haber usado mal la palabra de Dios. Por esa razón, para evitar todo riesgo en ese tribunal de Jesucristo, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo para recibir según lo que hayamos recibido mientras estábamos en vida, haya sido bueno o haya sido malo. Pero ojo, dice un tribunal de Jesucristo. En ese tribunal, ¿qué hay en un tribunal? Hay un juez. Y dice la palabra de Dios en Corintios que es el tribunal ¿de quién? De Jesucristo. Entonces el juez va a ser Jesucristo. ¿Y qué hay en un tribunal? Está el juez, está el acusado, que seremos nosotros, y hay un fiscal que va a procurar acusar. Ese fiscal, ojo, su única manera de podernos perjudicar es, como sucede en los tribunales actuales, que todo lo que tú hayas hecho fuera de la ley, el fiscal va a decir, cometió un delito y la ley dice que es merecedora una pena. Igualmente nosotros en el tribunal de Jesucristo, ese fiscal, que es el acusador, que es el mismo diablo, es el que va a procurar que tu nombre no sea inscrito en el libro de la vida. Y ese fiscal va a decir, tú cometiste esta acción que no es compatible con Dios, por lo tanto, no tiene derecho, señor juez, a estar inscrito en el libro de la vida. O sea, que todo lo que ustedes hagan tiene que estar compatible con la palabra de Dios. Lo que yo haga, en este caso como predicador, tiene que ser compatible con lo que yo haga, con lo que está escrito en la palabra de Dios. Si hay algo que yo a ustedes no les diga y que sí esté escrito en la palabra de Dios, también voy a ser acusado por no decirles a ustedes la obligación que tenía de decirles lo que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando a mí se me rindan cuentas, en ese tribunal, Jesucristo me diga, a ver, Adrián, conociste personas nuevas. A los demás tengo 2 o 3 semanas de haberlos conocido. ¿Qué les dijiste? ¿Les dijiste mi palabra? ¿Qué les dijiste de mi palabra? ¿Cómo les dijiste de mi palabra? Mi defensa sería, Señor, tu evangelio, Señor Jesucristo, dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. A los varones que yo fui a darles tu palabra, les dije que tú, Señor
Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Mi defensa mía va a ser ajustarme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque si yo a ustedes les doy otra salvación muy diferente a la que está escrita en la palabra de Dios. Un ejemplo, si aquí el Evangelio de Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo, y yo te vengo y te digo que el camino, la verdad y la vida la puedes encontrar en la deidad que tú quieras escoger. Dicho sea con todo respeto, yo no vengo a hablar de religiones ni de echarle a religiones, sino solamente vengo a poner en evidencia la verdad. ¿Sí me explico? Si yo te digo a ti que Jesucristo no es el camino, que tú puedes poner tu confianza en la Virgencita María, en el San Pascual Bailón, o en el San Martín de Porres, o en el San Judas Tadeo, dicho sea todo esto con todo respeto, pero si yo te digo algo que no está escrito, en ese tribunal, en ese tribunal de Jesucristo, el diablo no quiere que hable. Sí, por favor. En ese tribunal de Jesucristo, el fiscal me va a decir: señor juez, se le acusa a Adrián Valdés Vega de predicar palabra que no estaba escrita en tu palabra. O sea, el mismo Satanás inventa las deidades para que tú te enganches con las deidades. El mismo Satanás promueve el milagro detrás de una deidad para que tú digas: recibí un milagro, eso que yo le pedí es muy milagroso. A muchos les ha pasado. Entonces Satanás dice: logré mi objetivo, que tuvieran fe en esta deidad, y logré, dice el diablo, que no tenga su fe en Jesucristo. El diablo, lo único que le importa es que tú no tengas tu fe en su gracia. Lo único que quiere el diablo es que tú no creas en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único que pagó por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. El único. Nadie más. Nadie más pagó. Si alguien pagó con su vida, también como fueron los discípulos de Jesucristo, fue porque estuvieron predicando que Jesucristo era el Señor. Y por hablar de Jesucristo, les cortaron la cabeza a algunos. A Pedro lo crucificaron al revés. A otros murieron apuñalados. Pero murieron porque... ¿Por qué murieron? Porque hablaban de Jesucristo. Si yo ahorita salgo por las calles y empiezo a decir que Jesucristo es el Señor, ¿sabes qué? Muchos me van a criticar, me van a repudiar, me van a rechazar, me van a... mil cosas que al final de cuentas, ¿qué me importa? No me importa que me rechacen si estoy levantando el nombre de Jesucristo, el que pagó por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que toda persona que me permita conocer, toda persona, tengo yo la responsabilidad de decirle que Jesucristo es el Señor y Salvador. Dice el Evangelio de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere decir esto?
no tiene a Jesucristo está perdido y no tiene vida eterna. O sea, no es cuestión de religión, es cuestión nada más de entender el Evangelio del mismo Señor Jesucristo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuál es el requisito para no perdernos en esta vida? Creer en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, no estás perdido. Y como premio, tendrás vida eterna. O sea, aquí tenemos dos cosas. El vivir en esta vida mientras Dios nos permite vivir. Y segundo, ¿qué va a suceder cuando nos muramos? Lo más seguro que tenemos en esta vida es que un día vamos a morir. Todos, sin excepción, todos vamos a morir. Y cuando llegue el momento de nuestra muerte, ahí es donde dice la palabra de Dios, que solamente con Jesucristo tendremos vida eterna. Solamente con Cristo. Si nosotros al momento de morir vamos a ese tribunal que les acabo de mencionar al principio de Jesucristo, ahí ¿qué vamos a decir? Estoy aquí porque fui victorioso en vida, porque tuve a mi Señor Jesucristo que siempre me dio la victoria. En todas las adversidades que se me presentaron en vida, Jesucristo mismo dijo que es imposible que no vengan tropiezos a nuestra vida, es imposible, pero que confiemos en Cristo, porque Jesucristo ha vencido el mundo. O sea, muy contrario a lo que dice Satanás. ¿Qué dice Satanás? Es que estamos hablando de dos parámetros totalmente diferentes, lo que dice Dios y lo que dice Satanás. Dios dice, es imposible que no tengan tropiezos, pero confía que yo he vencido el mundo. O sea, tienes que confiar en mí, dice el mismo Señor Jesucristo. Pero Satanás dice otra cosa. Satanás dice, aquí está la deidad para que tú confíes en la deidad. En la virgencita esta o en el santo este, en el que tú quieras. Hay una variedad de deidades para que tú escojas el santo de tu devoción. Está tremenda la trampa que está poniendo el enemigo. El enemigo, ojo, nunca va a poner las cosas totalmente distintas a la palabra de Dios. O sea, el enemigo lo que va a querer usar es el engaño para desviarte del camino de Jesucristo. O sea, está poniendo personas que fueron servidores del mismo Señor Jesucristo y te pone un razonamiento aquí en tu cabeza y te dice, María es la madre de Dios, y te hace creer, y te dice Satanás, porque Jesucristo mismo dijo, y sí es cierto, sí dijo Jesucristo, mi Padre y yo uno somos. Mi Padre Dios y yo uno somos. Y Satanás se aprovecha de esa situación. Con que Dios y Jesucristo son uno solo. Pues entonces déjame a los que no conocen la palabra de Dios ponerles esta creencia, que María es la madre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Poner a María por encima de Dios, creador del cielo y de la tierra, por encima de Dios Padre, aunque la verdad sea que sea la madre del Hijo de Dios. Pero lo que quiere Satanás es que tu boca confiese que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, tiene una mamá que se llama María. Y colocar a María sobre un
una situación de autoridad suprema más grande que la de Dios, creador del cielo y de la tierra. Esa es la idea de Satanás. María hizo una labor preciosísima en esta tierra. En su pureza, Dios la escogió para que ahí naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hizo una función preciosísima María. Señor, he aquí tu sierva, hágase conforme a lo que tú has dicho. Pero hasta ahí. Pero Satanás se aprovecha de esa situación y dice, a ver, si Jesucristo es el de la autoridad, porque fue quien murió en la cruz del Calvario, pero Jesucristo tiene una mamá, quiere decir entonces que la mamá tiene más autoridad que Jesucristo. Uf, qué tremendo está eso. Por eso, con todo respeto, lo digo, la gente adora más a María que el mismo Señor Jesucristo. Pero dice aquí la palabra de Dios, vuelvo otra vez al Evangelio de Juan 14:6. Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo, Jesucristo dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Y esta parte del Evangelio, estas palabras de Jesucristo, el diablo las conoce perfectamente y va a tratar de que tú te desvíes de esta palabra del mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estoy dando yo esta enseñanza? Porque el primer paso para que tú logres el éxito en la vida es que Jesucristo sea el único Señor y Salvador de tu vida. El único. ¿Por qué yo digo el único? Porque dice la palabra de Dios, dice en el mandamiento, primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Amarás a quién? A Dios por sobre todas las cosas. Aquí yo ya le estoy dando reversa al engaño de Satanás. El primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y dice Jesucristo, mi Padre y yo somos uno solo. Entonces, en amar a Dios incluye el amar a Jesucristo entonces. Porque Jesucristo mismo dijo, mi Padre y yo uno solo somos. Amén. Mas sin embargo, Jesucristo respetó la autoridad de su propio Padre. Cuando estaba en esa cruz, después de haber sido vituperado, maltratado, escupido, lacerado, latigado, abofeteado, todo lo que hicieron con él, molido, dice la palabra de Dios, molido en su carne, porque antes de llegar a la cruz fue lacerado, o sea, fue latigado con esos látigos que tienen en la punta como uñas de gato, de fierro, que entraban en el cuerpo y rasgaban la piel, rasgaban a toda la carne. Lo hizo por nosotros. De esa manera, nadie, fíjense bien, nadie, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni San Judas, ni nadie, ni María, nadie recibió en su carne lo que Jesucristo recibió. Tú me vas a preguntar, ¿por qué me estás hablando de Jesucristo? Porque te estoy hablando por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. En la semana pasada yo les vine a hablar de Jesucristo como el poderoso Hijo de Dios, que decía Pedro, les pagamos a los romanos los impuestos, vete al mar, el primer pescado que saques, te vas a encontrar un estatero en su panza del pescado. ¿Se acuerdan que les dije eso? En aquel entonces yo les demostré a ustedes un Jesucristo
que demostraba ser verdaderamente el Hijo de Dios por todas esas cosas. Caminar sobre el agua, aún en medio de la tempestad. ¿Quiénes estamos exentos de pasar por tempestad? Todos pasamos por tempestades en nuestra vida. Siempre vamos a tener un problema en nuestra vida, como los discípulos que en aquella barca cuando les llegó la tormenta y el barco, se hacía agua el barco, y Jesús estaba en esa barca. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿También gritando junto con los discípulos? No. Dormía en un costado de la barca. Dormía en plena tempestad. Él nos ha enseñado que nosotros debemos también confiar en Él. Que cuando nos lleguen problemas en nuestra vida, tenemos que entender que cada problema en nuestra vida es un examen que se nos está presentando para Dios saber nuestra reacción. En ese mundo espiritual está Dios por un lado y está Satanás por otro lado. Y la adversidad es buena que llegue para que en esa adversidad nosotros demostrar a quién verdaderamente le pertenecemos. Si le pertenecemos a Dios, confiando en Él, durmiendo como lo hacía Jesucristo en esa barca en medio de la tormenta, o nos atribulamos, nos afligimos, nos enojamos, nos estresamos, nos deprimimos como Satanás quiere. O sea, el problema es importante que venga a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está diciendo en una prueba, cuando te encuentres en una prueba. Dice cuando te halléis en diversas pruebas. En varias. Si hay personas que con una prueba ya no hayan la salida. Pero cuando te encuentres en varias, dice la palabra de Dios que el éxito en medio de la tempestad es que tú tengas por sumo gozo. ¿Qué hacían los discípulos de Jesús en esa barca? Jesucristo durmiendo y los discípulos gritando: ¡ay, nos ahogamos! Y tratando de sacar el agua. Y hasta dice un discípulo a otro: ¡hey, despiértale al maestro, porque nos estamos muriendo aquí en esta barca, nos vamos a morir! Y ahí va el discípulo: Jesús, despierta, que perecemos. Despierta Jesús y lo primero que hace, ordenarle a la tormenta: paz, calma. Y de inmediato la tormenta se hizo bonanza todo. Los discípulos que todavía estaban corriendo y con las tinas de agua se quedaron: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Luego voltearon a ver a Jesús y se preguntan: ¿quién es este que aún a los vientos ordena y estos vientos le obedecen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre que tan solo con darle la orden a los vientos se calmaron? Es el mismo Jesucristo que vengo en este momento a darles a conocer a ustedes, para que cuando ustedes estén en medio de esa tormenta, de ese problema de tu vida, tú puedas decirle: te ordeno en el nombre de Jesucristo que te vayas de mi vida. Yo lo que pretendo es que ustedes, número uno, puedan reconocer que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios que les puede dar a ustedes la victoria en cualquier circunstancia. Número dos, que lo acepten
a Jesucristo como el único Señor y Salvador de ustedes. Y conste que no vengo a hablarles de religión, porque no es religión. Jesucristo no es religión. Aunque el diablo diga que sí es religión, la verdad es que Jesucristo no es religión, porque Jesucristo es Jesucristo y se acabó. Su palabra es su palabra y no hay tema de discusión. Toda aquella persona que quiera contradecir lo que Jesucristo ordenó en su palabra, ese sí es religión. Si Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y te sale otra persona con decirte, no, espérame. También tienes a la Virgencita y a San Judas Tadeo y a San Pascual Bailón y a San Plutarco y a San Cayetano y San quién sabe qué. Eso sí es religión. ¿Por qué? Porque te están poniendo intercesores, ojo, intercesores. Cuando la palabra de Dios en Timoteo, 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres, que se llama Jesucristo. Ahí mismo lo dice bien claro. El único mediador entre Dios y nosotros se llama Jesucristo. No lo estoy inventando, está escrito, 1 Timoteo 2:5. Entonces, si yo te salgo con el cuento de que no es Jesucristo el único mediador, que también hay otros mediadores para que tú elijas el que tú más te guste o el que mejor favor te haga, yo en el tribunal de Jesucristo voy a ser condenado por permitirte a ti que creas en algo que no está escrito en la misma palabra de Dios. ¿Se dan cuenta qué peligroso es predicar una palabra de Dios? El trabajo de predicar la palabra de Dios, lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, es de los trabajos más difíciles que te puedas imaginar. Más difíciles, no creas que es más sencillo, porque aún es mejor un trabajo de albañilería que estás con pico y pala, con esfuerzo y con el sudor de tu frente y ganar muy poco. Aún así es mejor ser un albañil con pico y pala que tener un trabajo donde estás en el ojo del huracán por decir algo que Dios no ha permitido decir, o no decir lo que Dios ordena decir. Predicar la palabra de Dios es de los trabajos más difíciles, porque vas a sufrir rechazo, repudio, crítica, murmuración y todo tipo de desaire. Decir la palabra de Dios como está escrito, y todo como está escrito, ocasiona un grave problema para muchos predicadores. Inclusive, yo como predicador te tengo que decir la palabra tal como está escrita, porque hay quienes te maquillan la palabra de Dios, te la maquillan para que tú la escuches bonito y después cobrarte un diezmo y una ofrenda, o que formes parte de una iglesia. Yo vengo a darles a ustedes la palabra de Dios tal como está escrita, sin ningún interés de por medio, más que el único interés que yo tengo, ¿saben cuál es? En ese tribunal, cuando me toque estar en ese tribunal de Jesucristo, tener que rendir buenas cuentas. Me va a preguntar por cada uno de ustedes en ese tribunal. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál va a ser mi mejor defensa? Mi mejor defensa va a ser: Señor Jesucristo, les dije exactamente como está escrito en tu palabra.
no más, no menos, sino solamente, justo como dice tu palabra, así lo digo. Un fiscal, cuando en un tribunal aquí en la tierra, ¿qué hace el fiscal? Va con la ley penal y empieza: robo es esto y merece una pena de tanto. ¿Qué es lo que busca el abogado, el fiscal? Que la ley esté de su lado. Aquí dice: comete el delito de robo todo aquel que sustrae algo que no le pertenece. Y la pena por el delito de robo es tanto. Entonces, ¿qué va a decir ese fiscal en ese tribunal? Señor juez, se le acusa a la persona de cometer el delito de robo y la ley dice que la persona ha incurrido en los agravantes que menciona la misma palabra de Dios. En la misma ley penal. Por lo tanto, señor juez, la misma ley penal dice que hay una pena de tantos años de prisión. Yo pido a usted, señor juez, que se le condene y se le dicte una sentencia conforme al delito que ha cometido. Eso es lo mismo, es lo que va a hacer Satanás. Señor juez, tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y el acusado puso su fe en la Virgen María, en San Judas Tadeo, que no eran el camino, ni la verdad, ni la vida, porque tu palabra dice, tu palabra, la tuya, Señor, palabra tuya dice que tú eres el camino. Y decidió agarrar otro camino. ¿Qué va a decir Jesús? O sea, si le están dando con la misma palabra de Jesucristo, y tú como juez justo, tienes que sentenciar al acusado. Porque si el mismo Señor Jesucristo dice, pero es que yo soy un Dios de amor, muchos sacan esa excusa, es que Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia. Sí, sí es Dios de amor y sí es Dios de misericordia, pero si Jesucristo toma una persona que es propiedad de Satanás, porque esa persona utilizó un recurso de Satanás, Jesucristo no puede tomar lo que no le pertenece, porque si Jesucristo toma lo que no le pertenece, el diablo va a decir, oh, pues este está peor que yo. Sí lo podemos entender. Pero si tú dices, me arrepiento de mi pecado, ya no quiero pertenecerle a Satanás por el recurso que utilicé, llámese droga, llámese alcohol, llámese malas palabras o llámese cualquier tipo de pecado, renuncio a ese recurso de Satanás, renuncio y me entrego a ti, Señor Jesucristo, porque tú, dice tu palabra, que tú pagaste en la cruz por mí. Así que, Señor Jesucristo, vengo a presentarte todos mis pecados para que esa sangre que tú derramaste en esa cruz del Calvario me limpie, me purifique, me rehabilite, me restaure, me redima. Porque redimir es quitarle todo derecho legal que Satanás tiene o tenía por haber utilizado uno de sus recursos. La sangre poderosa de Jesucristo es el único medio que puede purificar tu alma de todo daño que haya sufrido. Porque el primer motivo por la que una persona entra en el mundo de las drogas, del alcohol, es porque su alma ha sido herida.
rechazada, maltratada. Pero Dios fue su voluntad, no perfecta, pero sí permisiva, para que de esa manera llegaras a este lugar y en este lugar recibieras la palabra de Dios que Dios quiere para ti en este momento. Quitarte todo cautiverio y darte libertad. Porque dice la misma palabra de Dios, la misma palabra de Dios está escrito: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en ¿quién? En Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Si alguno está en Cristo, el diablo quiere cerrarme mi boca, pero soy vencedor en el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y continúa diciendo este mismo pasaje bíblico, aquí escrito: las cosas viejas quedaron atrás. Aunque el diablo venga y te condene aquí en tu mente, tú repítele a Satanás y dile: asqueroso Satanás, a ti te hablo y te digo que está escrito en la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, ahora yo estoy en Cristo, ya no te pertenezco más. Dice la misma palabra de Dios que las cosas viejas quedaron atrás y he aquí todo es hecho nuevo. Todo. No está diciendo algunas cosas, está diciendo que todo en mi vida es hecho nuevo. Todo. Por eso yo vengo en esta tarde a darte esta palabra: salvación, salud y de vida eterna. No vengo a darte verborrea bíblica. Muchos quizá van a venir a darte verborrea bíblica, pero yo vengo a darte el mensaje de salvación que te va a dar libertad y vida eterna. Yo no vengo aquí a este lugar para el día siguiente, domingo en la mañana, decir en la iglesia: fuimos al centro de rehabilitación a dar la palabra de Dios y todos, gloria a Dios, aleluya, porque está la iglesia trabajando en centros de rehabilitación. No se toca trompeta por lo que hace uno por la palabra de Dios. Se trata de dar libertad al cautivo en el nombre poderoso de Jesucristo y no quedar bien con una congregación. Por eso les dije desde un principio: no pertenezco a ninguna religión, ni pertenezco a ninguna denominación de iglesia, ni hombre alguno nos está mandando a mí, no me está mandando para poder estar aquí con ustedes. Yo vengo solamente a quien represento, el único, se llama Jesucristo. Es Él a quien yo vengo a presentarles a ustedes, porque solamente a través de Jesucristo pueden tener salvación y vida eterna. No lo digo yo, no son palabras mías, está escrito. Evangelio de Juan 3:16. Todo aquel que cree en Cristo será salvo y tendrá vida eterna. Si lo quieres recibir en tu corazón, simplemente allí en tu corazón dile: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo te acepto para que tú me liberes y que tú me quites de mí todo tipo de cautiverio, todo tipo. Porque si tú, ojo, si tú no eres libre en Cristo, si sales de aquí, entre comillas, rehabilitado, pero sales sin Cristo, te aseguro que al rato regresas otra vez. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. He visto personas que salen del centro de rehabilitación: ya estoy rehabilitado, gloria a Dios, y que aleluya, que sabe que, pero sin Cristo. ¿Y sabes qué? Los he visto regresar. Tú que me conoces más tiempo, a lo mejor te has dado cuenta. Los he visto regresar
Conocí a un muchacho morenito en el primer centro de rehabilitación hace varios años. Salió muy bien y llegó con la mente perdida, porque eso es lo que quiere Satanás, fingir una rehabilitación, porque cuando salgas te quiere dar una zarandeada y que regreses peor, para que no escuches palabra de Dios otra vez, ya no las razones. Ese muchachito llegó perdido, ido, no sabía ni qué onda. Me acuerdo que estaba compartiéndole la palabra de Dios al grupo y él se levantaba, ya no tenía control de su mente. No sé si lo llegaste a conocer, pero me tocó ver casos así. Ya no quedó igual, porque se la volvieron a ofrecer. Dijo que sí. Y le dio una sobredosis tremenda y llegó peor. Se cumple lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que si un espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos y vacíos, buscando reposo, y al no hallar reposo, ese espíritu inmundo dice: volveré a mi casa. Ese cuerpo tuyo, el diablo dice que es su casa. Este cuerpo mío, el diablo dice que es su casa. Si nosotros se lo permitimos. Dice: volveré a mi casa. Así dice la palabra de Dios. El diablo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y lo que sigue diciendo ese evangelio me deja helado. Dice: y manda llamar a otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el principio. Y ahí está la razón por qué el que salió rehabilitado sin Cristo, al rato regresó peor. Porque la palabra de Dios dice que el espíritu inmundo volvió, pero no volvió solo, volvió con 7 peores que el principio que salió. El postrer estado de ese hombre fue peor. Yo les hablo de Jesucristo no por religión. Yo les hablo de Jesucristo porque es el único en quien ustedes pueden vencer y ser rehabilitados en verdad. No es religión, créanme, no es religión, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es el único que venció a Satanás en esa cruz del Calvario. Resucitó al tercer día. Resucitó. Y es el único que ha resucitado de entre los muertos y que todavía vive. Porque todos aquellos que Jesucristo le dio vida en la resurrección se volvieron a morir. Y en la vida eterna, ahí volverán a tener vida otra vez. Pero no es permitido que nadie venga de entre los muertos. Nadie, el único autorizado se llama Jesucristo. Así que no te creas si alguien viene de entre los muertos. Porque Satanás lo que quiere es que tú invoques muertos. Ese es el objetivo de Satanás. Que tú invoques muertos. Una sesión espiritista, dicho sea con todo respeto, pero a Satanás hay que conocer sus estrategias para no caer en ellas. No tengas fe en algo nada más por tener fe. Si en algo tienes que tener fe ciega, es en aquel que pagó la cruz del Calvario por ti, que resucitó al tercer día y que todavía vive y quiere vivir en el corazón tuyo.
Amén.